Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amados hermanos? Bienvenidos a su clase de Esto Creemos Uno, escuela de doctrina de nuestra Iglesia del Señor. Y bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar nuestra enseñanza hablando acerca del cielo. Veíamos que la palabra cielo tiene diferentes acepciones, expresa diferentes ideas. Veíamos que en Génesis 1:8 habla acerca de la expansión de la Tierra. ¿Qué es la expansión de la Tierra? Pues es el cielo, como nosotros lo conocemos, el cielo atmosférico, donde están las nubes, ¿verdad? Ahí, eso es lo que nosotros vemos en la mañana como azulito, ¿verdad? Donde están las nubes y todo esto, bueno, pues ese es el cielo atmosférico, a eso se refiere cuando habla la Biblia del cielo, pero también habla en Génesis 1 acerca de ese lugar donde están las estrellas. En el día de la noche, bueno, si no hay contaminación, pues podemos ver este cielo en donde están las estrellas, ¿verdad? Y es en los lugares donde pues no hay contaminación, donde se puede ver más claramente todas esas estrellas que están ahí, ¿verdad? Esas pequeñas luces que vemos en la bóveda celeste, bueno, pues ahí ese también es denominado el cielo. Y bueno, también Génesis 27-28 dice que es la fuente de rocío. Pero para cuestiones de nuestra clase, nosotros nos vamos a referir al cielo como la morada de Dios, ¿verdad? Génesis 28-17 dice la palabra de Dios que es, eh, dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Podemos ver en este pasaje bíblico que Jacob puede ver una escalera que sube al cielo y veía cómo bajaban y subían los ángeles, ¿no? Y entonces exclama esto que vemos aquí y dice, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo, ¿verdad? Y en Apocalipsis 12:7 nos dan pues también esta misma enseñanza acerca del cielo y dice, eh, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del cielo, pues Satanás y sus ángeles, pues también habitaban en el cielo, en la presencia de Dios, pero por causa de la rebelión, pues fueron expulsados de este lugar, ¿ok? Y bueno, pues podemos ver que el cielo eh, es la morada de Dios, pero también es el lugar donde va a descender la nueva Jerusalén, ¿verdad? La ciudad de Dios. Dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que Juan dice, y vi descender una gran ciudad, ¿verdad? La nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios y dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Mira cómo tuvo el privilegio este apóstol de poder ir, ¿verdad? Y que le mostraran la ciudad de Dios, la ciudad santa, ¿verdad? La nueva Jerusalén como era. Y bueno, dice que era un lugar de indescriptible belleza, además de ser morada de Dios, es también el lugar de los espíritus de los justos. Quiere decir que ahí están los espíritus de aquellos que han muerto pues en la fe, ¿verdad? En creer, en esforzarse por acercarse a Dios, por conocer su voluntad, por hacer lo correcto delante de Dios, ¿ok? Eh, Son aquellos creyentes de Cristo que han nacido de nuevo y obedecen los mandamientos del Señor. Entonces, podemos ver que era una ciudad, la ciudad de Jerusalén, pues es la habitación, es la casa de Dios y es el lugar de morada de los espíritus de los justos, aquellos que recibieron a Cristo en su corazón, aquellos creyentes que han nacido de nuevo y han obedecido a la voz del Señor. Este es el lugar donde ellos van a habitar. Y bueno, es un lugar que el Señor Jesús habla con los discípulos y el momento en que Él anuncia que se tiene que ir,
pues los discípulos decían, no, no queremos que te vayas. Y bueno, pues él les da una revelación y les dice que en la casa de su padre muchas moradas hay, y si no fuera así, pues él les hubiera comunicado eso, y también les dice que va a preparar lugar para ellos. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, ¿verdad? Esto lo dice en San Juan 14, 2 y verso 23. Bueno, al final de los tiempos, dice la palabra de Dios que habrá nueva tierra, nuevos cielos, y será al lugar de habitación de la perfección de Dios. Vamos a ver qué dice el profeta Isaías. Isaías 65, 17 dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y Apocalipsis 21, 1 dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ok, entonces podemos ver que es un lugar maravilloso, de extremada belleza, de perfección, donde no existirá más el dolor ni el clamor, dice la palabra de Dios, y es un lugar de gozo perpetuo, es un lugar donde hay cosas que no hemos visto, que nadie ha visto, dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, que ojo no ha visto, ni han subido al corazón del hombre. Son cosas que Dios nos va a mostrar y nos va a enseñar, siempre y cuando guardemos la fe, ¿verdad? Guardemos pues la palabra, la enseñanza, y hagamos la perfecta voluntad de Dios. Y bueno, pues esto es lo que es el cielo. ¿Qué es el cielo? Pues es la morada de Dios, el lugar de habitación de los muertos en Cristo. Y bueno, pues es un lugar hermoso, es un lugar de calles impresionantes, de perlas, de piedras preciosas, de oro, ¿verdad? Entonces, imaginemos cómo es ese lugar, a diferencia de lo que la Biblia nos enseña que es el infierno, que es un lugar de tormento, ¿verdad? Es un lugar de una expectación horrible. El Señor Jesús, veíamos que hacía una referencia a, a al lugar donde hacían sacrificios, ¿verdad? En donde iban y hacían donde hacían pues muchas cosas, ¿no? O sea, podemos ver que era un lugar en donde en los tiempos del Señor Jesús pues ya era un basurero donde echaban los cuerpos, los cadáveres de aquellos que habían sido ejecutados, de los animales inmundos, ¿verdad? Entonces donde siempre había fuego, y eso era como que lo que ellos visualizaban. Y bueno, podemos ver la diferencia de lo que es ahora el cielo, ¿verdad? Un lugar hermoso, un lugar de paz, un lugar de gozo. Y bueno, pues ese es el lugar de la morada de Dios, ¿ok? Y muy bien, pues vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es ¿a dónde van los muertos? Yo creo que todos alguna vez en nuestra vida nos hemos preguntado, ¿y dónde van los muertos? Las personas cuando mueren, sobre todo, ¿verdad? Aquellos que no crecimos dentro de una enseñanza cristiana bíblica, pues siempre nos quedábamos, yo me quedé mucho con la idea muchos años de que los muertos pues ya se mueren y duermen, ¿verdad? Ya están durmiendo. Eso es lo que la gente comentaba cuando yo era pequeño, cuando yo era joven. Pues yo escuchaba que muchos decían, pues ya se fue a dormir, ¿no? Ya se fue a descansar, ya descansa de sus problemas, de toda la vida que llevó, y pues se queda uno con esa idea, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de a dónde van los muertos. Y dice, bueno, esta pregunta exige una respuesta doctrinalmente clara y satisfactoria, pues muchos errores se han dado en torno a este asunto. Lo primero que debemos aprender es que la respuesta varía según la dispensación del plan divino. Es decir, si hacemos una pregunta en referencia al tiempo anterior a la gracia, la respuesta es una, y si le hacemos referencia al tiempo presente de la gracia, es otra. Asimismo, la respuesta depende de la condición espiritual del hombre, pues como hemos podido entender, hasta ahora existen dos destinos posibles para el hombre: la presencia de Dios o su ausencia, el tormento eterno, ¿ok? Entonces, ¿a dónde van los muertos? Bueno, pues la Biblia nos hace una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si hablamos del Antiguo Testamento,
pues vamos a hablar, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento dice que todos los hombres que morían iban a un lugar llamado el Seol, ¿verdad? El Seol o lugar de los muertos. Y bueno, el Evangelio de Lucas nos revela que este lugar estaba dividido en dos partes. Uno era el lugar de tormento y el otro era el seno de Abraham. En Lucas 16 podemos ver la historia del rico que hacía muchas fiestas, ¿verdad? Hacía muchos banquetes y bueno, pues también veíamos también la historia de un mendigo llamado Lázaro. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que en este tiempo, en el tiempo antes de la gracia, en el tiempo de la ley, pues las personas que morían, pues iban al Seol, iban al lugar de los muertos y estaba dividida en dos partes y una de ellas era el lugar de tormento y el otro era el seno de Abraham. Y en esta historia de el rico y Lázaro, podemos ver que el rico fue al lugar de tormento y Lázaro era consolado en el seno de Abraham, ¿ok? Entonces, Lucas recoge las palabras de Cristo acerca del lugar de tormento y lo describe con un lugar de fuego y de dolor, y de hecho el hombre rico dice que estaba siendo atormentado por una llama, Lucas 16:24, así cuando algún injusto muere es llevado a este lugar terrible, ¿verdad? Cuando alguien que era injusto moría, pues iba al lugar de tormento y era atormentado, ¿verdad? Pues eso se llama lugar de tormento porque era atormentado. Y bueno, pues aquí la palabra nos revela que hay fuego, ¿verdad? Que están siendo atormentados con fuego. Y bueno, pues a diferencia del seno de Abraham, el seno de Abraham es un lugar de reposo, de consuelo, destinado a los justos. El seno de Abraham es el lugar, el seno de Abraham y el lugar de tormento estaban separados por un gran abismo, ¿verdad? Por una depresión, por un hueco, una gran cima, ¿verdad? Que es lo que significa que hay una separación, que no podían cruzar de un lado al otro, ¿verdad? Pero sin en cambio, algo que tenemos que tener en cuenta es que se podían comunicar. En el pasaje de Lázaro y el rico y Lázaro, podemos ver que el rico al ser atormentado, pues le habla, ¿verdad? Dice, Padre Abraham, ¿verdad? Envía a Lázaro para que venga y moje su dedo y me dé agua porque estoy siendo atormentado. Y entonces le explican y le dicen, pues es que no se puede porque hay un abismo entre estos dos lugares y no pueden pasar. Entonces podemos ver que se pueden comunicar y eso es importante por lo que vamos a ver un poquito más adelante. Ok, entonces dice, algunos afirman equivocadamente que Cristo al morir descendió al infierno basándose en la interpretación incorrecta de Efesios 4, 8, 9. Vamos a ver qué dice Efesios 4, 8 y 9. Dice en la palabra de Dios, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra, ¿verdad? Aquí en Efesios nos está hablando y nos dice que el Señor Jesús, ¿verdad? Dice que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y muchos toman esto como que Jesús fue al infierno, pero en realidad, como sabemos, el Seol se divide en dos partes, el lugar de tormento y el seno de Abraham. Al lugar, cuando el Señor Jesús muere, va al seno de Abraham, ¿ok? Entonces, dice aquí, sin embargo, eso no es lo que la Biblia nos está diciendo. Cristo no fue atormentado en el infierno como algunos erradamente afirman. Lo que nos enseña este pasaje es que Cristo baja al seno de Abraham, que ya explicamos es parte del Seol, y de ahí seguramente la confusión. Y en ese lugar anunció la redención de los justos, quienes murieron esperando la promesa del Mesías de Israel, para entonces llevarlos al cielo. Por eso, dice Efesios, subiendo a lo alto, llevó la cautividad. Ahora bien, Cristo no estuvo en el lugar de tormento, pero sí habló
con los injustos para afirmarles su condenación, ¿verdad? Primera carta de Pedro, vamos a ver qué dice. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Bueno, pues la enseñanza nos dice que el Señor Jesús cuando muere, pues no baja al lugar de tormento, sino al seno de Abraham, pero aún así puede hablar con los injustos, ¿verdad? Los que están siendo atormentados solamente, pues bueno, para afirmarles su condenación. En el Evangelio de Lucas confirmamos que justos e injustos podían dialogar entre ellos desde sus respectivos lugares, ¿verdad? Entonces, podemos ver que el rico puede hablar, ¿verdad? En el seno de Abraham habla, dice pues con el Abraham, porque le dice, Padre Abraham, ¿verdad? Me manda a Lázaro que venga y moje su dedo y me dé de beber porque pues estoy siendo atormentado. Y entonces le dice, pues no se puede porque hay aquí un gran abismo. Y bueno, dice, bueno, entonces envíalo para que predique a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Y dice, bueno, pues si no le han creído a los profetas, pues tampoco van a creerle, ¿verdad? Si uno se levanta de entre los muertos. Entonces quiere decir que hay diálogo. ¿Y por qué es importante hablar? Porque hay muchas enseñanzas, ¿verdad? Pues muchas creencias acerca de esto, de que cuando las personas mueren, pues se van a descansar, se quedan dormidos, ¿verdad? Se quedan dormidos, ya no hay conciencia de nada y están esperando la resurrección están esperando la resurrección cuando Cristo venga. Y bueno, pues la realidad es que no es de esa manera, porque aún en la muerte la palabra de Dios nos enseña que hay conciencia, que hablan, que se comunican, ¿verdad? Que pueden hablar de las cosas, ¿ok? Vamos a ver algunos versos bíblicos aparte de este de Lucas que vimos, de el diálogo que tienen entre el rico y Abraham. Y bueno, dice Mateo 17, 2 y 3 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aquí se refiere en el pasaje bíblico donde Jesús se va a orar, ¿verdad? Y deja ahí a los discípulos para que estén orando a una distancia. Y en ese momento, pues ellos se dan cuenta que Jesús está con alguien, ¿verdad? Y entonces empiezan a preparar, pues no sé exactamente qué eran, pero como pues donde iban a dormir, no sé, como una casa de campaña, ¿verdad? Porque estaban en el monte y iban a preparar y decían que también iban a preparar lugar para Moisés y para Elías, porque estaban hablando con el Señor Jesús. O sea, quiere decir que aún los que ya han muerto, pues tienen conciencia y pueden hablar, ¿verdad? En este caso, pues Jesús habló con el profeta y con Moisés. Y bueno, podemos ver también en Apocalipsis 6, 9 al 11, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajar el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Quiere decir, ¿verdad?, que aún los justos en la presencia de Dios, en el cielo, en el lugar de morada de Dios, aún tienen conciencia, aún hablan. Y no solo eso, dice como tip, como brevario, ¿verdad? Pues muchos creen que cuando uno muere, ¿verdad?, sale el espíritu así como un fantasma, y pues la realidad es que no es de esa manera, porque aquí dice la palabra que les fueron dadas vestiduras blancas, quiere decir que tienen cuerpos. Entonces podemos ver, ¿verdad?, también lo que nos revela la palabra de Dios. Y bueno, pues dice aquí, ¿verdad? En resumen, ¿a dónde van los muertos ahora? Bueno, el seno de Abraham está vacío, pues Cristo se llevó a los justos al cielo. Ahora, cuando los justos mueren, van directamente ¿a dónde? Al cielo.
Los injustos siguen llegando al lugar de tormento que nos describe Lucas 16, a ese lugar donde están siendo atormentados por el fuego. Y bueno, ¿qué pasará en el futuro? Dice, después de que los justos sean resucitados, vivirán en la tierra nueva, la que nos habla Apocalipsis 21. Por ahí lean, por favor, para que vean cómo es los nuevos cielos, la nueva tierra, la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén. Ahí vienen todo de qué está hecha, cómo está hecha, con medidas y con todo. Y es un lugar muy hermoso según lo que nos describe la Biblia. Dice, los injustos también resucitarán para ser juzgados, serán lanzados al lago de fuego, que es el Gena final o muerte segunda. Apocalipsis 20 del 11. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 20 del 11 al 15. Dice la palabra de Dios, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Entonces, en conclusión, el castigo y la gloria serán eternos, por lo tanto, se hace absolutamente necesario que el hombre que escuche y recibe el mensaje de amor del Evangelio, es menester que nos dejemos usar por Dios y que seamos obedientes al llamado de predicar la palabra. Ahora que entendemos lo terrible del infierno, nuestro corazón debe de llenarse de amor para los que no conocen a Cristo. Esto debe de ser un aliciente, el conocer esto acerca del cielo y del infierno, la enseñanza de Cristo, pues debe de alentarnos a predicar el Evangelio para que todos aquellos que no conocen no lleguen a este lugar, para que no lleguen. Yo sé que de repente en el corazón, ¿verdad? Y muchos quisiéramos, no, él sí que se vaya al infierno, pero no es correcto delante de Dios. Prediquémosle a todo mundo, no importa que la persona no sea de nuestro agrado, Dios puede tener misericordia con ellos. Entonces, prediquemos el Evangelio y bueno, pues aprendamos un poquito más. El día de hoy ya hemos aprendido muchas cosas, ¿ok? Y bueno, pues vamos a pasar rápidamente a nuestra siguiente enseñanza. Vamos a hablar ahora del Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino, y vamos a ver las tres áreas del Evangelio del Reino, y veíamos, ¿verdad?, que tenemos una cita a memorizar. Por favor, memoricen las citas que vienen aquí en el manual. La cita a memorizar de esta semana es Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, busquemos las cosas de Dios y la justicia de Dios, y todo nos será añadido, ¿verdad? Entonces, un verso muy, muy una promesa de Dios para todo aquel que en él cree. Y bueno, entonces aprendámoslo de memoria, por favor, porque pueden venir en el examen. Cuando tengamos el tiempo de aplicar el examen, pues pueden venir estas citas bíblicas que en teoría nos deberíamos de saber de memoria. Así es que estudiémoslas, memoricémoslas, meditemos en ellas, y es muy padre, ¿verdad? La semana pasada veíamos la cita en donde dice que si tu mano te es ocasión de caer, pues córtatela, ¿no? Porque es mejor entrar manco al reino que todo nuestro cuerpo se queme. Entonces,
aprendamos las citas bíblicas. Y bueno, pues vamos a hablar entonces de las áreas del Evangelio del Reino. El tema del Evangelio del Reino es sumamente profundo, pues de hecho engloba prácticamente todas las enseñanzas y doctrinas de Cristo y los apóstoles, pues como mencionamos en la introducción, comprende lo que implica recibir todos los beneficios de la redención, ¿verdad? Vamos a ver, dice en la declaración de fe, dice, la Iglesia del Señor cree que Jesús desde el inicio hasta el final de su ministerio terrenal enseñó y puso en práctica la doctrina acerca del Evangelio del Reino, llevando al hombre a recibir todos los beneficios de la redención que obtuvo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Entonces, somos llevados, cuando nosotros entendemos el Evangelio del Reino, somos llevados a recibir todos los beneficios de la redención. En resumen sencillo, de lo que implica la vida en el Evangelio del Reino, comprendería básicamente 3 áreas. Es importante que nos aprendamos estas 3 áreas. La primera es la salvación, la segunda es la vida de poder y la tercera es la vida del fruto o de la santidad. ¿Ok? Esto engloba todo el Evangelio del Reino. Son los beneficios que obtenemos por causa de Cristo, ¿verdad? Entonces, del sacrificio de Cristo tenemos estos beneficios, que es la salvación, la vida de poder y la vida del fruto o de la santidad. Y bueno, estos 3 sencillos puntos constituyen la vida en el reino de Dios y todos ellos van a su vez impregnadas de la obediencia, que es el verdadero amor y la fe. Pues sin estos elementos simplemente no se puede tener comunión con el Rey y soberano de este reino. ¿Quién es el Rey soberano de este reino? Bueno, pues Dios, ¿verdad? En su Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, vamos a ver Mateo, ¿verdad? Juan, primera carta de Juan 1, 5 y 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Y Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ok? Entonces podemos ver, ¿verdad? Que si nosotros permanecemos en el Evangelio del Reino, pues vamos a andar en luz, vamos a tener comunión con nuestros hermanos y el sacrificio de Cristo nos va a limpiar de todo pecado. Y bueno, pues es necesario tener fe y saber que Dios existe, que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Ok? Estas son las bases del reino de Dios y como ya mencionamos, sobre ellas gira ahí, sobre esta enseñanza gira toda la enseñanza bíblica. ¿Ok? Actualmente en diferentes iglesias se maneja el concepto de vida victoriosa, lo que es una realidad, lo que es en realidad necesario y bueno. Sin embargo, debemos mencionar que la base para esta vida de victoria la constituye el mensaje del Evangelio del Reino, un mensaje poderoso que puede cambiar la existencia total de las personas, llevándolas a reinar junto con Cristo sobre ciertas áreas que vamos a ver la clase que viene. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí nuestra clase. Dios me los bendiga. Y bueno, pues una vez que subamos este video, recuerden que tenemos hasta el martes próximo a las 7 de la noche para entregar la tarea. En el grupo les voy a mandar las preguntas que tenemos que realizar como diagnóstico de la enseñanza que estamos recibiendo. Así es que pues Dios me los bendiga, cuídense mucho y bueno, pues cualquier duda pues podemos comentarla, escríbame a mi chat personal y podemos platicarlo o cuando nos veamos en la congregación
pues acérquese y podemos platicar acerca de la doctrina. Muy bien, Dios me los bendiga, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana.